Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. Es curioso o no que el limitado estreno de 7291, el documental dirigido por Juanjo Castro, que trata sobre los miles de ancianos que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso dejó morir en las residencias de Madrid durante la pandemia del COVID, pues coincida en el tiempo en estas semanas en las que estamos tratando de digerir las consecuencias de las terribles riadas de Valencia. Curioso que cuando contemplamos cómo Carlos Mazón, el incompetente presidente de la Comunidad de Valencia, trata de eludir toda responsabilidad sobre la tragedia sufrida allí, mintiendo miserablemente y tratando de culpar a todo el mundo, pues llegue a unas pocas pantallas este necesario documental en el que se narra cómo la inhumana gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid durante la pandemia provocó un horror inimaginable en las residencias de ancianos. Recordemos un poco de qué hablamos por si alguien no lo tiene claro. Ese repugnante personaje, que es la presidenta Ayuso, dio orden de que no se trasladase a los hospitales a los ancianos que se encontrasen en residencias públicas, aunque su situación de salud se agravase por culpa del COVID. Si unimos esto al hecho de que las residencias no contaban con servicios médicos para atender a estas personas de forma adecuada, pues esta decisión de Ayuso suponía en la práctica pues condenar a muerte a una gran parte de estas personas. No se medicalizaron las residencias y se prohibió trasladar a los ancianos que no tuvieran seguro privado a los hospitales, ni siquiera al famoso Zendal, cuya inauguración se anunció con tanto bombo en aquellos tiempos y que con los años pues ha quedado demostrado que principalmente ha servido para que algunos amigos del PP se hayan forrado a costa del dinero público. Resultado de todo aquello, pues que 7.291 ancianos murieron abandonados, sufriendo en sus camas sin que ningún médico les ayudase, ahogándose al no contar con respiradores, sufriendo terribles dolores sin que prácticamente hubiera medicinas para ayudarles, y ya que al menos no se les podría salvar, al menos aliviarles para que pudieran morir sin tanto sufrimiento. 7.291 murieron, sí, pero Ayuso abandonó a muchas más personas, ya que dejó a todos los residentes sin asistencia, por lo que el número de víctimas podría haber sido incluso superior. Ayuso justificó esto años después diciendo que se iban a morir igual, pero evidentemente esto no es cierto. A pesar de no tener asistencia médica, muchos ancianos sobrevivieron afortunadamente, y si les hubiera atendido a todos adecuadamente, seguro que parte de estos 7.291 se hubieran salvado también. Algunos cálculos incluso hablan de que se podrían salvado 4.000 vidas en caso de que estos ancianos hubieran recibido la atención necesaria. Pero aparte de la evidente inhumanidad que supusieron estos llamados protocolos de la vergüenza, la mezquindad de Ayuso llegó a su máxima expresión cuando no solo no asumió la decisión que había firmado, sino que tal y como hace el PP habitualmente, pues mintió y trató de convencer al mundo entero, con la colaboración, por supuesto, de gran parte de la prensa, de que ella no había sido la responsable de aquella gestión y que la culpa era de otros. Otros, sin competencia en la gestión de las residencias y a quienes millones de votantes prejuiciosos y desinformados, pues siguen culpando de la tragedia. Pese a que Ayuso mucho tiempo después ya se ha visto obligado a reconocer que la decisión había sido suya. Es cierto también que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España. Entonces es cierto que son distintas competencias. Presidenta, ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. O sea que nos está diciendo que gestionó las residencias. ¿No fueron competencia entonces del mando único? Bueno, ya estamos, no. No, yo lo que digo es que las perdóneme, competencias autonómicas... no quiero yo... Sí, pero que ya empezamos con lo de la... A ver, la gestión de los servicios sociales... A ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, como de los hospitales de la comunidad, es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las propias residencias, que es algo de lo que yo aún no he hablado, pero sí. Pero por desgracia, como sabemos, pues los votantes de derecha son impermeables a los hechos. Ahora, 4 años después de aquello, vemos cómo otra tragedia producida bajo un gobierno del PP se gestiona de manera similar. La inacción y la competencia de Mazón sin duda provocó al menos parte de los más de 200 muertos de la Comunidad de Valencia, pero él sigue sin asumir ninguna responsabilidad. Y es que está muy bien ser presidente de una comunidad autónoma, porque debe de molar mucho que te inviten a eventos, tener coche oficial, un buen sueldo, vivir como un rey, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando hay problemas y hay que pechugar, pues lo que se hace habitualmente, la gente del PP, es tratar de eludir responsabilidades, pues las responsabilidades que inevitablemente acompañan al cargo, y los ciudadanos pues asistimos atónitos al ver cómo estos personajes pues mienten sin ningún rubor y tratan de culpar a todo el mundo para desviar la atención sobre los principales responsables, que son ellos mismos.
Uno espera que Mazón no solo tenga que dejar el cargo, sino que sobre todo sea juzgado por su gestión. Pero claro, viendo que la justicia, por lo que sea, no se ha detenido a investigar lo que pasó en las residencias de Madrid, pues qué esperanza podemos tener de que aquí actúe de otra forma, ¿no? Como nos cuenta el documental, después de los sucesos en las residencias de la Comunidad de Madrid, pues la propia comunidad abrió una investigación sobre el tema. En aquel momento el PP gobernaba en minoría, en coalición con Ciudadanos, pero adelantó las elecciones y en 2021 Ayuso logró mayoría absoluta. La verdad es que no sé qué tipo de país tenemos, ¿no? La derecha lleva décadas robando y causando un gran dolor a los ciudadanos y gran parte de la prensa y gran parte de los jueces le hacen el juego. Pero lo peor es que millones de ciudadanos perjudicados por sus políticas le siguen votando. La ceguera del votante de derechas es desesperante, la verdad. Pues bien, ¿qué fue una de las primeras cosas que hizo Ayuso cuando logró aquella mayoría absoluta en 2021? Evidentemente bloquear cualquier investigación sobre el tema. Y no se entiende bien, ¿no? Si la culpa era de Pablo Iglesias, como ya afirmaba, no sé por qué la presidenta se apresuró a cerrar cualquier investigación. Por volver al documental, es posible que se pueda echar de menos en él más tiempo dedicado a tratar precisamente las consecuencias de todo aquello, ¿no? La mayor parte del metraje se centra en mostrar testimonios de familiares de las víctimas y de personal de las residencias y de algunos de los otros protagonistas de aquellos sucesos, ¿no? Y es lo justo, por supuesto, el escuchar a esta gente a quien Ayuso no se ha dignado ni a atender. Pero puede que algún espectador interesado en lo que pasó después, en las repercusiones políticas, sociales y judiciales, pues eche de menos más minutos centrados en estos aspectos. Aunque obviamente se entiende que el objetivo era precisamente pues dar voz a estas víctimas. Por otra parte, es posible que en un futuro podamos acceder a versiones más amplias del documental, ya que el director comentó en una rueda de prensa posterior pues que él cuenta con un montaje de 4 capítulos de 50 minutos. Ojalá en algún momento podamos verlos. La pena es que este documental haya tenido una distribución tan limitada y esperamos también que esto cambie en el futuro. Y sobre todo, pues si no se sube a alguna otra plataforma de streaming, sería obligatorio que una televisión o un servicio público como Televisión Española lo emitiera en algún momento. Es evidente, ¿no?, que es fundamental que existan documentales de este tipo y que se exhiban, ya que cuentan pues lo que gran parte de la prensa que es afín a la derecha no quiere contar, ¿no? El discurso de derecha, incluso de extrema derecha, es mayoritario en los medios y hay que combatirlo como sea. Y lo más espantoso es que por muy horroroso que sea lo que se cuenta en el documental, lo más terrorífico casi aparece después. Y es que en la posterior rueda de prensa se le puede hacer algunas preguntas al director y una de ellas se centró en si había recibido presiones al realizar el documental. Es cierto que estos últimos días ha habido unos mensajes que se han repetido en las redes sociales hablando de censura, ¿no?, de que la Comunidad de Madrid estaba censurando el documental. Esto no es así. En realidad ese mensaje que se ha repetido una y otra vez, que se ha reenviado y se ha compartido, hablaba de un conflicto que ha tenido el propio director con uno de los cines en los que se proyectó esta película en Madrid, un cine que al parecer se negaba a devolver las cintas, la película, después de haber cumplido las proyecciones que habían acordado con el director. Y bueno, el director ha reclamado públicamente pues esta traición del acuerdo que tenían, porque este cine no le ha devuelto las películas o no se las había devuelto en el momento en que mandó este mensaje público, y insistía en seguir proyectando sesiones cuando el director estaba en contra, porque evidentemente entiendo que una película que se ha producido gracias a las aportaciones de asociaciones de familiares y aportaciones privadas y demás, que no ha contado con ninguna financiación y habrá sido un esfuerzo económico para la gente involucrada en ella, pues evidentemente tampoco ha podido manejar demasiadas copias, por lo cual el no conseguir que le devuelvan una copia que está proyectando en un cine, pues posiblemente ha sido un trastorno, porque posiblemente también tendría previsto exhibir esa copia en alguna otra zona, en alguna otra sala. Pero en ningún momento ha habido ninguna presión y la película se sigue pudiendo exhibir o se sigue pudiendo ver en las mínimas salas en las que existe. Y vuelvo a lo que comentaba antes de lo que me ha parecido más terrorífico, o lo que me pareció más terrorífico cuando asistí a ver la película. A esta pregunta que le hizo un espectador de si había recibido presiones, el director dijo que no. Y esto, aunque en principio puede parecer positivo, en realidad revela en qué situación y en qué país estamos, ¿no? Y es que la realidad al poder se la suda, la verdad, ¿no? En otro momento, en algunos otros tiempos, pensábamos que el poder hubiera boicoteado de alguna forma que esto se diese a la luz por el lugar en el que le podía dejar, pero la realidad es que la derecha, como digo, cuenta con una serie de fanáticos, hooligans, votantes, a quienes les da igual los hechos y que da igual que esto salga a la luz porque no va a tener ninguna consecuencia. Y lo terrible es que, bueno, pues ya no que haya gente como Ayuso, que sean personas, como digo, despreciables y capaces de cometer actos terribles, sino que los cometan y la justicia no haga nada y que todo esto que se haga quede impune. Así que bueno, es un poco lo que decía Trump, medio en serio, medio en broma, de que él podía salir a la calle a matar a 4 o 5 personas
y que eso no le haría perder ningún votante. Aquello te podía hacer gracia o no, pero en realidad es que es exactamente así. Da igual lo que haga la derecha, que sus votantes lo justifican todo, o si no lo justifican simplemente hacen como si no hubiera sucedido. Así que en esta situación de impunidad estamos, impunidad tras la tragedia del COVID y la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid, impunidad de momento ante la tragedia de Valencia, y bueno, como otros tantos casos que ha manejado el PP y se ha ido de rositas. La verdad es que se te hiela la sangre al pensarlo. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.